Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Nueva Clase E de Mercedes-Benz. Evoluciona contigo. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio. Los beneficios únicos de tus tarjetas BCI suenan bien. Planifícate y viaja sin límites con Mita. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Es jueves 9 de enero del año 2025 y junto a don Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Como hoy día no vino con camiseta, entonces puedo saludarlo y decirle dol. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Camiseta? ¿Cuándo? ¿Viniste con camiseta? No, señor, ya. Camiseta, No, camiseta, era una camiseta. Las obsesiones del vestuario. Sí, bueno, no, es que hay formas que hay que mantener, Matías. Hay formas que hay que mantener. ¿Y la corbatita dónde está? No, en el verano se suspende, pero yo vendré con corbata, no te preocupes. Okay. Es que como yo cuido el planeta, no como tú que se viene emitiendo CO2, yo vengo en bicicleta, entonces es más complicada la... ¿Qué pecados ambientales estará mitigando? Probablemente sí, lo mío es una acción de mitigación sin duda. Oye, yo quería dar vuelta completa a la pauta porque quería empezar por el tema de Guardia Vieja, para después ir a Venezuela, en fin. Pero quería empezar por la Casa Guardia Vieja. Básicamente porque ayer tú tuviste a Jorge Correa Sutil y hoy día Jorge Correa publica una carta en el diario El Mercurio que básicamente son los mismos argumentos que te daba en la entrevista de ayer. Y es interesante lo que sostiene Correa Sutil, porque son esas típicas cosas que solo los abogados entienden, pero que dado que solo los abogados entienden, es importante escuchárselo a un abogado, porque Correa en su carta al Mercurio, lo que te dijo ayer a ti en el programa, dice que el tenor literal de la Constitución es claro y perentorio. Cesará en el cargo el senador que celebre contratos con el Estado. Basta la celebración del contrato para producir la cesación. Sin embargo, claro. el efecto no es automático. Debe declararlo un tribunal, en este caso es el Tribunal Constitucional. Y a él pueden recurrir o el presidente de la República o 10 parlamentarios en ejercicio. Es decir, y ahí donde explica Jorge Correa ayer en la tarde, que si fuese automático en sí, no habría este espacio de deliberación política. Por lo tanto, lo que pasa es que es curioso. La norma lo establece y dice, si lo establece por algo. Yo estuve checando el tema y lo que dicen es que tiene que declararlo. O sea, es curioso, porque la materialización de lo que ocurre ipso facto, o que ocurre, como dice la norma, dice que la cesación la declara el Tribunal Constitucional, pero previo a haber escuchado alegatos. Entonces, lo que sostiene Correa Sutil, y parece razonable, es que no es automático. Entonces, y debe demostrarse, porque, a ver, también, y eso lo escribe muy bien Correa Sutil en la carta y lo hizo ayer, es que esto no es una norma así sencillamente para pegarle en las manos a la gente o para ponerle una limitación o desincentivar el ejercicio, eso lo digo yo, para desincentivar el ejercicio público, sino que es para evitar que usando el cargo se consigan beneficios. Es decir, ayer precisamente habló para evitar la corrupción. La corrupción, claro, porque tú eres parlamentario y tú le sugieres a un eventual implicado en una ley tuya, no me dé nada a mí, pero sabe que contrate con esta empresa que es mía. Entonces, básicamente el punto es que lo que como insisto, no es que perentoriamente se sospeche per se de los parlamentarios o los ministros de Estado, sino que hay que decir, cuidado, porque dado que usted recibe una potestad democrática en un caso, de designación política en el otro, usted tiene que cuidarse en ciertos aspectos. Pero por lo que sostiene Correa Sutil, y que es lo interesante, que dicho lo anterior, entonces el Tribunal Constitucional tiene que formarse la convicción que eso ocurrió.
Es decir, que abusó de su posición de parlamentario o de ministro. Y que por lo tanto, y esa convicción tiene que generársela el tiene que generarse el Tribunal Constitucional. Y una vez que se comprueba que efectivamente la compra fue hecha como un acto irregular, bueno, ahí cesa. No es que cese, es que es re importante la diferencia, parece muy sutil, pero es profunda. Sí. Cesará en el cargo un ministro o un parlamentario que contrate con el Estado, pero no basta solo eso. ¿Y sabes por qué? Ahora, pero sí, claro, dale. Esa es la posición de Correa, y de hecho estoy explicando esa yo. Claro, y lo que sostiene es que los parlamentarios que deciden acudir al Tribunal Constitucional no pueden convencer que requerirían destituir a la senadora en defensa del Estado de Derecho si no exhiben una razón. Si no explican qué acto de corrupción estuvo a punto de producirse. Al menos deberían acreditar que el contrato les es más beneficioso que vender el inmueble en el mercado. Si recurren sin exhibir esa razón, su acto será recordado con uno más que estuvo motivado por el afán de seguir envenenando el ambiente político. Ahora, te advierto que la posición de Correa Sutil no es unánime. Hay un par de abogados que me plantearon lo contrario, que básicamente es para establecer un procedimiento, pero que el tribunal tiene que pronunciar sobre el fondo. Pero ya ocurrió en algún minuto respecto de... ¿Sabes qué excepciones pone? Y a uno lo va a entender, por qué Jorge Correa hace una disquisición, si se quiere, académica o intelectual sobre el punto, que tiene alcances políticos que duda cabe, sobre todo tratándose de la familia Allende, ¿no es cierto? Porque dice que esta es una norma que proviene de la Constitución del 25, y lo dijo textual: esta no es una norma que venga del gobierno de Pinochet. No, claro, no es de la Constitución de Pinochet. No es una amarra autoritaria. Ya, eso por una parte. Y que a juicio de lo que señalaba Jorge Correa ayer, hay jurisprudencia al respecto. ¿Qué casos podrían darse, por ejemplo? Esto es interesante. Si es que un parlamentario, esto es artículo 60 de la Constitución, ¿no es cierto?, que un parlamentario no puede celebrar contratos con el Estado. ¿Qué pasa si ese parlamentario es dueño de una casa? Y por esa casa el Estado te la tiene que, ¿cómo se llama?, expropiar para que pase una carretera o se haga una gran obra civil de beneficio invaluable para el Estado y para toda la sociedad. Va a frenarse toda la acción que está aprobada por el Estado, por todas las entidades del Estado, y que hay consenso de que hay que hacer esa gran obra, te invento, una gran central hidroeléctrica, estoy hablando muy ochentero, pero ni tanto tampoco, porque hay algunas que se hacen ahora. Una gran central de energía, de beneficio para todo el país, pero resulta que hay un parlamentario que tiene una casita, tiene un mini predio ahí. Esa persona se le va a expropiar. ¿Acaso ese parlamentario no puede celebrar un contrato con el Estado para poder venderle o que se haga la expropiación de esa casa y poder hacer la obra? Esa es una ventana que deja abierta. Por eso dice Jorge, de alguna manera, en que tiene que haber una pequeña discusión, tiene que haber una deliberación. ¿Entiendes el punto? Que es interesante. Sí, pero no es sí ante sí. No, pero tiene que demostrarse en ese caso, yo creo que es un caso, no estamos votando abogados y nada peor que hacerlo. Pero lo que pasa es que en ese caso, eventualmente, la carretera no habría, lo que pasa es que ahí el punto, y es interesante que tú planteas, si la carretera que se fuera a construir si estuviéramos hablando del ministro de Obras Públicas, y el ministro de Obras Públicas hubiera decidido que el trazado pasaba por arriba de su casa, no puede contratar. Si era un proceso anterior y además se le está pagando en condiciones de mercado, igual que a todos los demás, entonces, ¿cuál es el punto? Entonces hay que probar. De ser cierta, de ser válida la interpretación que hace Correa Sutil. Hay otra gente que me hace interpretaciones distintas. Me están escribiendo también. De ser cierta la interpretación que hace Correa Sutil, debería demostrarse, y ahí entramos en un problema, y yo no sé si el Tribunal Constitucional es la mejor instancia para hacerlo, si efectivamente los 900 y tantos millones son correctos, por un lado, y por otro lado, si no existió gestión por parte de la senadora Allende para que esto se realizara. Si fue un acto pasivo. Pero dijo Jorge Correa ayer, si se demuestra una acción tendiente a, ¿qué duda cabe? Si Jorge Correa no está en la defensa del caso de la familia Allende. Está hablando al principio. Está hablando de un principio. Pero a mí, como te digo, algunos de los que recurrentes, o sea, da lo mismo, bueno, en fin, me insisten de que existen. Tendrá que probar. Claro, que existen. Vaya lo que te digan, tiene que probarlo ante el tribunal. Y que eso habría ocurrido fundamentalmente ante el Ministerio de Cultura.
y que ahí habría sido donde habrían ocurrido los hechos y que habría habido un interés positivo. Básicamente porque lo que se plantean, bueno, en todo caso me dicen que la expropiación no es un contrato. Sí, es un acto de autoridad. Ahora hay que recordar también que hay un caso bien famoso. ¿Por qué tenemos un muy mal trazado del tren a Valparaíso? ¿Tú sabes por qué el tren se fue por donde se fue? Debe ser algo de ese tipo. Porque era presidente Germán Riesco y tenían que expropiarle los campos a él para que el tren se fuera directo, para que se hubiera ido por María Pinto, se hubiera ido derecho, tenían que expropiarle a él. Y entonces él dijo, no, háganlo por otro lado. Y por lo tanto hay un trazado que un viaje que podría haber demorado 1 hora y media, 2 horas, duraba 4 horas, digamos. Y eso era para que no dijeran que el trazado del tren lo había hecho él para favorecerse a sí mismo. Entonces, en fin. Bueno, por lo tanto, entonces, ahora, y lo otro es el tema del precio. Y en el tema del precio, probablemente también yo he recibido varios... Yo no vi, es más, no he visto ningún cuestionamiento respecto al precio, sino más bien del cumplimiento de la norma constitucional, que se llame Allende o se llame XX la persona, es lo que hay que cumplir. Claro, lo que pasa es que me lo mandaron ayer y ahora me lo manda un activo auditor de nuestro programa. Hay una propiedad parecida, en muy buena condición, que está 100 metros más allá, en la esquina ya de Guardia Vieja con la calle Europa, que se vende en 10.000 UF. Y no en 23.000. Y que está anunciada en varios portales a ese precio. Entonces, bueno, no sé si será fake o lo que sea, pero efectivamente no es que yo tengo la tendencia a estar en lo general de acuerdo con Jorge Correa, en términos de que por algo pasa por un tribunal y no es automático. Claro, es evidente. Ahora, lo que pasa es que el tribunal debe declararlo. Ningún acto ocurre per se. No es como, por ejemplo, en el derecho canónico, en que hay algunas cosas, algunas causales de excomunión, por ejemplo, que son per se, pero porque no es práctica. La excomunión tiene que ver con un vínculo espiritual. Entonces, en fin. A mí lo que me abrió la duda, que es lo interesante lo que hacen estos abogados de experiencia, que escriben estas cartas, no es para hacerse los que saben, los que no saben, es para abrir debate y que nos hagan pensar a los que somos más ignorantes sobre cosas que parecen difíciles, pero es obvio. El artículo 60 dice que cesará aquel parlamentario que celebre un contrato con el Estado. Punto. Pero si establece además que esa cesación se debe producir pasando por un tribunal, quiere decir entonces, o implícitamente indica, que hay una instancia política, porque debe ser presentado por 10 parlamentarios. Por lo tanto, hay espacio para la discusión, hay espacio para el matiz. El matiz hay que probarlo, en favor o en contra. No estoy diciendo qué pasa aquí, pero no es automático, y esa es una novedad. Me parece que es un aporte interesante el que hace Jorge Correa, y el Tribunal Constitucional tendrá que determinarlo. Es muy divertido porque esa casa, esa era la casa originalmente, antes que la comprara Salvador Allende, era la casa de unos muy queridos amigos míos. Mira, pero los años 50 la compró la familia ya. Sí, mi amigo murió hace algunos años. Así que, bueno, en fin, llega mucha profusión de va a ser un tema que, a ver, lo que yo te puedo garantizar a partir sobre todo de las reacciones que se han producido en las últimas horas y en los últimos minutos en mi WhatsApp, te puedo garantizar que esto está muy lejos de terminar. Por supuesto que está lejos de terminar, y por supuesto que deja muy mal parado, pase lo que pase, a las instancias, a los funcionarios o a las personas, porque la verdad es que se te pase un principio constitucional, no una ley que una ley que regula una cosa menor. Es un cuerpo legal, la Constitución es una ley, un cuerpo legal es el más importante. Si no te lo sabes, si no lo manejas, o si no se te ocurre consultarlo, si no fuese el caso que te lo supieras de memoria como abogado, ¿qué pasó por tantas manos? La verdad es que a mí me genera muchas dudas por qué pasa por la Contraloría 1, 2 veces, por qué pasa por la oficina y por el escritorio de los asesores jurídicos de los ministerios. ¿Por qué le llevan al presidente de la República un documento
tan mal escrito, tan ignorante, ojalá ignorante en el mejor de los casos, porque, y obligan y exponen al presidente de la República a firmar este documento. ¿Por qué el encargado de revisar los avances de los acuerdos del presidente se dedica llama insistentemente al ministerio para que apuren el tema, conociendo lo otro, siendo el mismo abogado? En fin, oye, ahora, en todo caso, hay una publicación del diario La Tercera del 10 de mayo del año 24, del 10 de mayo del 24, que consigna las declaraciones de la senadora Allende, que son complejas, porque dice, a propósito, es un artículo justamente sobre la compra de las casas de la familia Elwin en la calle Arturo Medina. Mejor muestras que ahí no hay polémica alguna. Y la de Guardia Vieja, y dice: algo parecido le gustaría a la senadora Allende que ocurriera en caso que el Estado acceda a comprar la casa. Debemos trabajar con la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de las Culturas para elaborar su destino, para que efectivamente sea casa-museo. Aunque aún no se ha hecho nada, es la decisión del gobierno, concluye la senadora Allende en su declaración al diario Tercera en mayo del 24. Ya, pero eso no es una acción. No, pero hay una acción objetiva para que ello ocurra, entonces. Sí, porque la familia lo que quiere es que haya un museo del presidente Allende. Ellos probablemente no tienen cómo solventarlo ni cómo gestionarlo. Dice, la única forma de que esto sea viable en el largo plazo y sustentable es que sea el Estado el que haga un museo de un expresidente de la República. Eso es súper razonable y obvio lo que dice la senadora Allende, a mi parecer. Pero lo que pasa es que si eso tiene que ver con la compra, porque a ver, yo tengo un patrimonio. ¿Que usted importa el precio entonces? Mucho. Entonces, yo tengo un patrimonio que quiero que el Estado lo conserve. ¿Se lo vendo al Estado o se lo dono al Estado a cambio de que el Estado lo mantenga en el tiempo? No, nadie no está obligado a donarse. No estoy obligado, no estoy obligado. Pero muchas veces cuando ocurre, no sé, que se donó el archivo de un personaje a la Universidad Católica. Eso no le interesa a nadie más, no tiene un valor sino como archivo y sino para la biblioteca. No sé, para coleccionistas de libros, para universidades extranjeras. No sé, o sea, por eso digo, pero es que si yo me quiero poner un poquito como abogado del diablo, en términos de decir que esto no es o sea, no creo que sea tan automático, pero que van a empezar a aparecer antecedentes. Obvio. Que interpretados de una u otra manera pueden ir por otro lado. Y el precio juega un papel fundamental, porque si la familia del presidente Allende desea que esa casa se convierta en museo, no pueden hacerlo porque no tienen los recursos, porque debe ser caro. Le dice, bueno, esto tiene que ser el Estado porque va a representar a un expresidente, ¿no es cierto?, a un ex jefe de Estado. Entonces alguien le puede decir, entonces, ok, démoselo al Estado. Sí, pero es que lo único que tiene la familia como patrimonio no se lo podemos regalar. Ok, cédanlo. Entonces ahí el por cuánto se cede es muy importante. Yo hasta aquí no he visto cuestionamientos al precio, pero si tú me dices que hay quien señala que hay una casa una cuadra más allá que vale el doble, la mitad de lo que se pagó aquí, sí, bueno, entonces la búsqueda no era que perdurara la casa del presidente Allende como un símbolo institucional, sino más bien hacer eso, sí, pero teniendo un beneficio extra más allá de lo que indica el mercado. Si es así, yo no tengo ninguna prueba en concreto, ninguna prueba más bien, si es así, claro, habría una situación muy, muy delicada, pero si es al precio normal y corriente, me parece súper normal que la familia Allende reciba el valor que tiene la casa. El inmueble lo compró la familia, es patrimonio de la familia y no veo qué raro tenga que se le pague por él, pero un precio de mercado. A eso le llamo yo un precio justo. Pero como digo, esto está lamentablemente muy lejos de terminar. Sí. Y parece además en todo caso que los dardos apuntan más sobre la senadora Isabel Allende que sobre la ministra Maya Fernández. Parece que sobre la ministra Fernández, de hecho entiendo que se ha descartado absolutamente la acusación constitucional. Yo no he visto dardo alguno. Lo veremos. Seguramente vendrán. 8 de la mañana, 21 minutos. Matías. Los tres temas son buenísimos, pero lo de Frey es impresionante. Está segundo en el orden de... Sí, claro, porque nos saltamos. Lo de Venezuela yo creo que mañana vamos a tener mucho tiempo a hablarlo. Es que hoy es la gran marcha. Hoy es la gran marcha, pero no sabemos cómo hacer, entonces... Es muy decidor. Es muy decidor si va a ser la gran marcha que María Corina Machado
y otros líderes que están todavía en Venezuela convocan. Y ojo, lo convocan también fuera de Venezuela. Aquí viven muchos venezolanos y capaz que haya una marcha aquí. Yo fui a la última, aquí que se hizo. Me acuerdo. Que se hizo en el parque. ¿En Bustamante? No. El parque Bustamante. Bustamante, sí. No, pues. No. El que está al final del Paseo Bulnes, pues el parque donde está la estatua de Pedro Aguirre Cerda. Sí. Ay, disculpa. Se me acaba de ir el nombre. Yo fui, fue muy masiva, eran 99,9% de venezolanos, yo fui con miembros de mi familia. Fui un acto cívico muy interesante, y supongo que será hoy día de nuevo y será en muchas ciudades del mundo. Pero en Venezuela fundamentalmente va a ser muy, muy indicativo de cuánta fuerza o cuánta energía le queda a los opositores dentro de Venezuela para poder hacer algo y contrarrestar la fuerza de la fuerza bruta de la dictadura que quiere usurpar el poder a partir de mañana por 6 años más. Y también vamos a ver el poder que ha tenido y que ha conseguido Maduro de militarizar el país en función de un argumento que dan las dictaduras siempre, ¿no es cierto?, que tienen que evitar el que se infiltre gente que quiera derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros. Entonces, como todas las fuerzas del mal quieren venir a derrocar a este presidente legítimo, él lo que hace es repletar, inundar de fuerzas militares y represivas todo el país para evitar las manifestaciones. ¿Se van a atrever? ¿Hay fuerza, hay energía dentro de Venezuela para poder manifestarse? Lo vamos a ver. Aquí las imágenes van a hablar Parque por sí Almagro. mismas. En el Parque Almagro, muchas gracias. Va a haber Nuestros auditores son fantásticos. Sí, se agradece mucho. Ahí vamos a ver, entonces las imágenes no van a mentir. Si vemos un río de gente en todas las ciudades de Venezuela, Maduro tiene problemas. Si vemos unas pequeñas manifestaciones chiquititas de gente muy valiente que expone su vida literalmente por ir a manifestarse, quiere decir entonces que los venezolanos van a tener que sufrir 6 años más de dictadura, por lo menos. Así que hoy, 9 de enero, es un día muy clave. Y mañana es el día que está señalado como hito constitucional de cambio de mando, sencillamente. La única... ¿Viste que Petro no va? No. Petro dijo que no iba porque esto no fue una elección transparente, no fue una creo que utilizó el término regular, pero él sostiene que debe hacerse una nueva, transparente y competitiva o regular. No dice que Edmundo González Urrutia fue el ganador, sino más bien dice que la elección del 28 de julio no fue una elección legítima, pero al menos ya es indicativo, ya es simbólico que Petro no vaya. Vamos a ver qué pasa con Lula. Pero yo creo que a Maduro le basta con que vayan sus propios esbirros de la dictadura y que vayan a algunos países como, qué sé yo, no sé, ir a Nicaragua, ir a Cuba, irán esos países que también están subsumidos en una dictadura miserable y empobrecedora que tampoco tienen ninguna posibilidad de discutir nada. No, si a mí lo único que por eso un poco se me apretaba la guata hablar del tema, es que ¿qué es lo que podría cambiar el curso de las cosas? Es que esta manifestación fuera multitudinaria a unos niveles... No sabemos qué pasa ahí. Y que por lo tanto el gobierno intentara reprimirla y que esa represión le generara un problema interno con la Fuerza Armada y eso provocara que el acto de mañana no se produjera. Entonces, eso es la parte, por eso digo, veamos qué es lo que pasa, porque entiendo o sea, no entiendo, lo he conversado con algunos personajes vinculados al tema, lo que te dicen es que Maduro no las tiene todas consigo con el ejército y lo que no está dispuesto a hacer ni el ejército, o sea, ninguna de las Fuerzas Armadas, sí las policías y las milicias de Maduro, es disparar contra los propios. Y las milicias de Maduro y el servicio secreto lo hacen todo el día, pero que eso le costaría un poco más. Entonces, si él intenta reprimir la manifestación de una manera violenta, probablemente el resultado podría cambiar lo que ocurriese mañana. 8 de la mañana con 26 minutos. ¿Escuchaste al expresidente Frei Nicario, veo? Lo leí, no lo escuché directamente, pero lo leí y me pareció muy, muy impresionante que lo diga un expresidente de la República y en los términos tan crudos. Bueno, Frei tiene eso, Frei siempre fue así, fue un poco sin anestesia, voy a decirlo que se entienda bien el término, bien bruto para decir las cosas, era poco político de arreglar, ¿cómo se llama?, de ponerle maquillaje a las palabras. Era alguien que estaba más allá Era muy frontal para decir las cosas y ayer de una muestra. Lo que pasa es que aparece poco, entonces por eso tiene un impacto. Sí, por eso llama más la atención, claro. Sí.
Bueno, dice que cuando estaba, dice varias cosas, pero que cuando él estaba, cuando él fue presidente, Chile crecía al 5, al 6 o al 7%, y dice, nos sobraba la plata. Textualmente. Bueno, sí, es verdad, por eso Chile ahorraba mucho. Bueno, y en gobiernos posteriores también se hizo. Digo. Y lo que señala es que el precio del cobre no estaba a los $4 y tanto que estaba ahora, sino que al 1 y tanto. 1 y tanto que habría que corregirlo por valor actual, pero no serían más de $2. Entre otras cosas, el presidente, señala es que, déjame ver exactamente las palabras del presidente Frey para citarlo de manera muy concreta y muy precisa para no equivocarme, pero espérate, que estoy abriendo el texto que lo tenía abierto y se me cerró en ¿Cómo siempre ocurre? En este preciso instante. Aquí dice, crecer 1 o 2% es mediocre. Me revelo profundamente porque lo hemos hecho. Crecer bastante más que eso. Y este país lo puede hacer. El año pasado viajé harto, como siempre, y estuve en varios foros internacionales, y al final, en las últimas copas o en los cafés, a uno le preguntan, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasó en Chile? Y uno no haya que explicar. Entre otras cosas, señala... esto es muy llamativo y es muy fuerte. Dice, mi gobierno crecíamos al 5, al 6 y 7% y nos sobraba la plata. No teníamos que hacer reformas ni ninguna cosa rara. Reformas ni ninguna cosa rara. No, pero es que hizo muchas reformas. Privatizó los puertos, privatizó las aguas. O sea, lo que pasa es que, sí, no hizo reformas legislativas complejas, pero avanzó en procesos que eran impensables. La apertura comercial, los acuerdos comerciales. Generó un cambio brutal. A mí, y me lo acotaba un amigo que estuvo ahí, a mí lo que me pareció muy contrastante fue el discurso del ministro Marcel. La verdad que el discurso del ministro Marcel, y probablemente yo creo que tal vez Frey reaccionó a eso, digamos, porque el discurso del ministro Marcel era un discurso muy en la línea de estamos fantásticos. La prueba es que el presidente Frey, yo no sé quién habló primero, eso es un dato interesante. Sí, yo no si alguien está ahí que nos cuente quién habló primero, pero Frey añade, entiendo que fue Marcel primero. ¿Cuántos proyectos importantes ha sacado este gobierno? Lo pregunta, se cuentan con los dedos de la mano. Eduardo Frei, expresidente de Chile, hablando en Chile, concretamente de proyectos del gobierno que está hoy día en el poder, de esta administración. Lo critica directamente de que, esto lo digo yo, de que no son capaces de sacar adelante y de gestionar proyectos. Dice, se cuentan con los dedos de la mano. Es decir, hay una crítica... no oblicua, una crítica muy directa. Sí, porque lo que pasa es que si tú dices, mire, yo voy a hacer un gobierno en que me va a poder de crecimiento, por de esto, lo demás, ya, entonces después te digo, oiga, pero usted no hizo grandes cambios. No, pero míreme cómo me fue en crecimiento, mire cómo fue aquí. Pero cuando tú hiciste un gobierno, tú declaraste que iba a ser un gobierno que lo iba a refundar todo y que iba a cambiarlo todo, entonces te pueden medir por la cantidad de cosas que hiciste. Y ahí, no sé si, lo que pasa es que me comentaron una conversación que tuvo Frey después, entonces no tengo claro si fue esto en público o en privado, pero también el presidente Frey habría dicho algo así como, bueno, también es cierto que las pocas cosas que han hecho las obligaron a las circunstancias, la norma de seguridad, etcétera. O sea, no sé si lo dijo ahí, pero entiendo que el presidente lo dijo, el presidente Frey lo dijo. Es muy... habló primero Marcela, habló primero Marcel. Yo tenía esa impresión, pero no estaba seguro, pero me lo confirman. Yo creo que parte de lo que dice el presidente Frey tiene que ver con una cierta reacción. Habría que ver si leyó, yo no voy a mirar el video, si leyó o improvisó. Tengo la sensación que o una mezcla. Ya, pero muy fuerte, muy fuerte. Directo y muy inusual para la política chilena a veces, o de la mayoría de los políticos chilenos, hablar tan frontalmente y tan directamente que no hagan falta interpretaciones. Decir que es mediocre crecer como se cree, decir que no ha sacado los proyectos, que hace reformas o cosas raras. Porque además piensa tú que el ministro Marcel se declara satisfecho de la meta de inflación, se declara satisfecho de todo. Y ahora empieza otra cosa bien complicada que no tiene que ver con lo que dijo el presidente Frey, pero directamente, y que tiene que ver con las proyecciones. A ver, los errores de la DIPRE, hay un artículo la semana pasada el cálculo de los ingresos del fisco. Pero lo que pasa es que los errores de la DIPRE ya se cuentan con los dedos de las dos manos, y eso es mucho.
Eso es mucho. Cuando te dicen que un impuesto va a recaudar 595 millones de dólares y recauda 95, tienes un problema serio. O sea, o lo hiciste sabiendas o te equivocaste. Si lo hiciste, que es más grave si lo hiciste a sabiendas. Si te equivocaste, bueno, por último habría que ver qué estimadores utilizaste, pero también, entonces, también las proyecciones, me mandaron ayer, no lo tengo a mano, pero me mandaron ayer las proyecciones que hacía a estas alturas del año Mario Marcel respecto a lo que iba a ocurrir a la inflación, que la inflación no iba a superar el 3%, y que el crecimiento, no me acuerdo exactamente, si alguien de los que estaba conversando ayer se acuerda, me lo manda, pero estaban las proyecciones que hacía Mario Marcel para este año y estaban profundamente equivocadas, radicalmente equivocadas. Entonces viene esa discusión, porque la línea oficial dicha por la vocera Isen Echeverri, por el propio ministro Marcel, en cierta forma desde hace un muy buen rato por el ministro Nicolás Grau, es que hemos crecido más de lo que se esperaba y que las cosas están muy bien y que tenemos mucha inversión y que vamos como avión. Y cuando viene el presidente Freire y dice que si creen que crecer al 2% es bueno, están profundamente equivocados. No se le cambia la vida a nadie así. 8:34. 8:34. Vamos a ver. Vamos ya. O sea, no, amerita un segundito, sí, aguantemos un segundito porque ayer se produjo un hecho que también es bien relevante y también va a dar mucho espacio para más conversación, más discusión. Tiene que ver el caso Dominga. Ayer por tercera vez y de manera unánime el Consejo de Ministros, que no estuvo conformado por ministros por las razones que ya conocemos, ¿no es cierto? El fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta del 19 de diciembre señaló que las personas que habían participado habrían tenido que inhabilitarse, por lo tanto tenían plazo hasta fines del año pasado, hasta el día 30 o 31, para formar un nuevo comité de ministros y dar respuesta al caso Dominga. Ayer se hizo fuera de plazo, que para los requirientes es un problema que hace que entonces queda a firme el fallo que permitiría el inicio de las obras y de la minera y del puerto Dominga, porque el tribunal le había dado hasta el 30 al Consejo de Ministros, hasta el último día del año pasado en realidad, al Consejo de Ministros para que se manifestara, y no lo hizo en plazo, con lo cual entonces escuchaba a Osvaldo Andrade que decía que él es abogado del sindicato de la Higuera. Entonces dice, bueno, si es que el tribunal de Antofagasta dice que el Consejo de Ministros, que ya se manifestó en contra, está inhabilitado, tiene hasta el 30 o 31 para que se haga un nuevo Consejo de Ministros para que nuevamente respondan los requerimientos de la ciudadanía, los 12 requerimientos que hay, bueno, y pasó el plazo, bueno, entonces queda firme, dice Osvaldo Andrade, queda firme que el proyecto se tiene que hacer. Bueno, en fin, según él hay desacato directamente del Poder Ejecutivo, no es menor lo que dice Osvaldo Andrade, quien fue ministro. Dice, yo fui ministro y aquí hay un abierto desacato de este gobierno. Pero ya está, 8:30, siendo el 9 de enero, 8 de enero ayer, el Consejo de Ministros nuevamente de manera unánime se manifiesta, o más bien se expresa contrario al proyecto. Una de las personas que participó ayer, en reemplazo, en este caso particular del ministro Grau, el subsecretario de Pesca, el Mercurio trae hoy día un documento que dice que él ya se había manifestado en contra del proyecto, con lo cual también tendría que inhabilitarse. Sí, esto va a ser y ahora además dieron, y respecto a nuevos antecedentes, dijeron que había una serie de especies que estaban en peligro de extinción, que no habían sido, bueno, y básicamente lo que hace el Consejo en ese caso, según me dice gente que está metida en el tema, no es es decir, con el derrame y con el algarrobillo, que es una especie. Plántelo en otro lado. Plántelo en otro lado. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? 8 de la mañana con 37 minutos, ahora sí, vamos al corte. Vámonos. Y una revolucionaria innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello permitirá a la industria agroexportadora enfrentar uno de los mayores problemas, la pudrición de la fruta post cosecha. Más información en aporte.unav.cl. Y planifica tus vacaciones con Mita, asegura tu auto al mejor precio y prepárate para llegar más lejos.
No esperes más, cotiza ahora en www.mita.cl. Elige tu destino con Mita Rentacar. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD más que tecnología. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Vitel cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Visita sus tiendas o la página web en vitelenergia.com. Tener acceso a más de 1.200 salones VIP suena increíble, pero con tus tarjetas de crédito BCI, Mastercard Black, Visa Signature o Visa Infinite puedes disfrutarlo hoy mismo. Hoy hay una intermitencia en el servicio en la línea 2 del Metro de Santiago que está generando bastantes complicaciones. Desde el Metro informan que la emergencia podría durar toda la mañana. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. En Duna, el astrofísico inglés Stephen Hawking. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo. Por fin tu equipo tiene más tiempo. Sí, es que con Talana, el software de gestión de personas, simplifican todo lo que tomaba horas, desde pagos hasta asistencias. Mira, y supe que su aplicación es la mejor valorada del rubro de gestión de personas. Sí, sí nos simplificó todo. Con Talana, simplifica la gestión de personas y optimiza el tiempo de tu equipo. Entra a talana.com. Talana, tecnología humana. Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Full Copec. Reserva hoy en mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Full Copec. Viajar a un nuevo destino suena bien, pero hacerlo con beneficios únicos suena mucho mejor. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI Mastercard Black, Visa Signature o Visa Infinite, hoy tienes acceso a más de 1.200 salones VIP en el mundo, comisión del 0% para todas tus compras internacionales y cashback en todas tus compras fuera del país. Suena increíble, ¿cierto? Y lo mejor es que son las únicas tarjetas que te devuelven plata en todas tus compras, porque hoy ser del BCI suena bien. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha, uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento
reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La nueva clase E de Mercedes-Benz redefine la elegancia y la tecnología, con un diseño atemporal y funciones inteligentes que conectan con aquellos estilos de vida más exigentes. Cada viaje se convierte en una experiencia única. Si buscas excelencia y valoras la innovación y la comodidad, la nueva clase E fue diseñada para ti. Nueva clase E de Mercedes-Benz. Evoluciona contigo. Encuéntralo en kaufman.cl y en nuestras redes sucursales a lo largo del país. Imagina tener los mejores cuidados para ti y tu familia. Contrata tu seguro full ambulatorio libre elección Consorcio y atiéndete en las mejores clínicas a lo largo de todo Chile con hasta 70% de cobertura ambulatoria. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Nueva clase E de Mercedes-Benz. Evoluciona contigo. Encuéntrala en kaufman.cl y en la red de sucursales Kaufman a lo largo del país. Con Talana, el software de gestión de personas simplifica procesos de pago, asistencia y más. Gracias a Talana puedes tener más tiempo para dedicarlo a la toma de decisiones estratégicas. Entra a talana.com y simplifica la gestión de personas. Tener un seguro de auto que te asiste a toda hora y en todo el año, bueno, haz tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotiza hoy el seguro de auto que te hará manejar con tranquilidad en consorcio.cl. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Está con nosotros el superintendente de salud, Víctor Torres. Superintendente, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A ver, bueno, hay que ver cómo las cosas funcionan. La ley corta estableció una serie de normas, algunas muy criticadas, otras no tanto, otras criticadas con posterioridad, pero probablemente nadie tiene mejor el pulso de la implementación de una norma como la superintendencia. Ha habido, en la ejecución práctica de la ley corta, ¿hay reclamos? ¿Cuáles son las áreas? ¿Se identifican puntos de mejora? Sí, la verdad que en términos formales los reclamos no han sido tantos si los comparamos sobre todo con los reclamos habituales dentro del año. El 10% correspondieron a la ley corta, de 77.000, 7.700 por ahí son a propósito de los distintos acápites de la ley corta. Un tercio debe ser por el concepto de devoluciones. Cuando uno mira el 2022 y tuvimos 300.000 reclamos, claramente 7.700 son bastante menos. Por lo tanto, no ha habido una gran explosión, digamos, desde la perspectiva de los reclamos. Sin embargo, es conocido que hubo una situación bastante compleja que hemos podido tratar de resolver al inicio de la implementación de las devoluciones, que tenía que ver con cuotas demasiado pequeñas, porque esta cuota máxima se podía dividir en un máximo de hasta 13 años los menores de 65 años. Esa es una situación que... 13 años. Hasta 13 años dice 13, la ley. Sí. En los menores de 65 años. De hecho, hay una ISAPRE que no usó los 13 años, sino que su máximo lo calculó en 10 años. ¿Ya? Entonces, porque eso ya era potestad de las distintas ISAPRE. Pero quien quería podía calcular así. Pero además la ley establecía dos puntos que eran claros, ¿no? A los mayores de 80 años en 2 y a los mayores de 65 hasta los 79 en 5 años. Eso genera una presión importante desde el punto de vista del presupuesto de las ISAPRES para poder dar cuenta de esa obligación legal. Y de ahí el resto del presupuesto que tenían lo repartieron en el resto de la gente y por eso se generaron estas cuotas. ¿Pero por qué se dio en la discusión eso? ¿Fue un descuido? ¿No hubo otra alternativa? Los que evaluaron y pusieron los números señalaban que de lo contrario podían quebrar las ISAPRES. ¿Por qué se generó esto? Claro, es que lo que pasa es que cuando tú colocas digamos, requisitos de cumplimiento legal al inicio, en una situación donde las ISAPRES estaban con una con una pérdida importante. Recordemos que ya este año habían sumado 121.000 millones de pesos en octubre. No, es importante eso. Si los dueños de las ISAPRES no hubieran capitalizado las ISAPRES, prácticamente todas habrían quebrado, ¿no? Sí, la verdad es que hubo ISAPRES que tuvieron que capitalizar, eso es efectivo, y nosotros lo planteamos muchas veces dentro de la discusión, que era necesario que se hiciera, y claro, si no, efectivamente hubiesen habido ISAPRES importantes que al menos, no sé si todas, pero que hubiesen efectivamente llegado a la quiebra, porque ya había habido 2 años anteriores de pérdidas relevantes, ¿no? Lo que afecta, sabemos claramente, el patrimonio, y eso podía generar un problema mayor. Entonces, en la discusión, claro que nadie se puso a calcular cuotas mínimas, porque era una presión adicional a los presupuestos iniciales de pago de las ISAPRES.
fue la sobreexpectativa también de las devoluciones. La gente prácticamente pensó en hacer planes de vida con de vacaciones. Con devoluciones, y la verdad que, claro, eso por un lado, estoy exagerando y extremando, como por el otro lado también una exageración, porque es verdad que hay gente que recibía 100 pesos o 200 pesos. Entonces, ¿hay un problema de diseño? A ver, primero, efectivamente, yo creo que sí se generan expectativas cuando la gente empieza a conversar solo de evolución. A mí me costó mucho en algún momento tratar de dar vuelta a la conversación y decir, el mayor problema no son las devoluciones, el mayor problema es el 20% menos de ingreso permanente del sistema. Ese es el que nos puede llevar finalmente, sin desconocer obviamente el impacto de lo que significa tener 1.400 o 1.200 millones de dólares, digamos, como pasivo. Eso no lo desconozco, pero tener además un 20% menos de ingresos, ese era el problema, a mi juicio, mayor que debíamos resolver, ¿ya? Entonces, de aquí se abrió una discusión pública muy abierta, muy amplia, y claro, hubo gente que levantó expectativas. Yo no puedo decir que fui yo el que las levantó, porque claramente nosotros fuimos bien enfáticos en decir de qué se trataba, que esto se devolvía en excedentes, que no era para todos. Lo que pasa es que la cifra era muy grande, ¿no? 1,2 billones de pesos, cifra que yo traté de no decir durante muchos meses en el verano, desde diciembre en que sale ese fallo hasta marzo en que se realiza una reunión con parlamentarios. Ustedes ya saben cómo fue eso, precisamente para poder manejar ahí salió la cifra. Ahí salió la cifra, claro. Ahí salió la cifra entre medio colapo. Entonces eso fue muy difícil, obviamente, después de revertir, ¿no? Ahora, subintendente, a ver, en términos de reclamos, no han sido tantos, tienen que ver con el monto fundamentalmente. La gente reclama porque, si pregunta primero si es que le corresponde o no devolución, el monto de devolución. ¿A quiénes no les correspondía devolución? Porque, por ejemplo, a mí mi ISAPRE me mandó una carta diciendo que no me correspondía la devolución. Ahora dije, ok, gracias, sería todo, digamos, pero. Sí. Recordemos que los fallos son respecto a la tabla de factores de riesgo, ¿ya? Perfecto. Entonces, como está centrado a ese punto, la devolución, en este caso, son todas las personas que tenían tabla antigua, anterior al 2020, ¿ya? Y que al colocar la tabla nueva, ¿ya?, que era la instrucción de la Corte, se generaba una diferencia a favor. Y en algunos casos no por el precio que tenían pactado. Exactamente. Perfecto. Y de hecho algunos casos incluso deberían haber subido, claro, pero no subían por la instrucción de la Corte, ¿ya? Esos son la mayoría de los casos que no reciben. Que ahí hay otro, aprovecho lo que planteaba Matías, hay otro problema, porque la expectativa que generó respecto a que todo el mundo había sido perjudicado, y esto cuando entiendo qué porcentaje de los cotizantes, de los afiliados a UNISAPRE, de los afiliados a UNISAPRE, finalmente tenía derecho a recibir esta. Son 700.000, o sea. De 3 millones, de 2.300.000. De cotizantes. No, cotizantes son menos, son 1.700.000 deben ser más o menos. Ahora en la cifra actual. No, pero en ese momento 2 millones y fracción. 2 millones y fracción, claro. Efectivamente, 2 millones y fracción. Entonces, claro, es que este punto yo creo que también se fue desvirtuando cuando se generó la discusión del efecto general o universal de las sentencias de la Corte. Entonces, mucha gente debe haber pensado que era a todo el mundo que era usuario del sistema. Claro. Y no que el efecto general era respecto a aquellas personas que obviamente cumplían con lo que estableció la Corte. Si yo tenía una tabla nueva, por ejemplo, nunca se me cobró de más por el concepto de la tabla. Anecdóticamente, un parlamentario hizo una declaración que la replicó una sola persona y que después desapareció, diciendo, ¿y por qué no a los de FONASA? Claro. Estamos con el. Vamos a buscar una tabla de factores en FONASA. Vamos a encontrarla. Por eso, ¿y por qué no a los de FONASA? Bueno, pero en fin. El superintendente de salud, Víctor Torres. Hay un auditor que es muy versado en estos temas y que plantea qué está ocurriendo con FONASA, con el fortalecimiento de FONASA, porque cuando ocurren todas estas cosas con las ISAPRE, el camino obvio, natural y único que existe en paralelo es irse a un sistema de salud pública, que es FONASA, y que se está planteando este sistema de la licitación de las modalidades de coberturas complementarias, ese fortalecimiento de FONASA para que sea más atractivo poder irse quien no se encuentra contento con la seguro de salud privada. ¿Qué ha pasado con eso, superintendente? Mire, este es un tema bien interesante. Yo creo que falta la licitación de la modalidad complementaria. Del MSC, claro. Sí. Yo creo que va a ser bien interesante porque la ley corta establece un modelo nuevo, ¿ya?, que es la posibilidad de que FONASA pueda licitar grupos de personas importantes a los seguros complementarios para poder mejorar las coberturas. Recordemos que la gente de FONASA puede usar libre elección, pero con coberturas muy bajas, ¿ya?, pagando el 7%. Entonces, los copagos son muy altos. Son copagos muy altos, porque además son sobre arancel FONASA. Entonces, bueno, y lo segundo es que esta modalidad va a permitir que la gente que quiera pagar adicional lo pueda hacer, pero en un costo que sea mucho menor
que efectivamente también puede haber menores factores de eliminación de personas, por ejemplo, por edad o por enfermedad, porque tú vas a licitar grupos, por lo tanto el riesgo se va a repartir entre el grupo determinado, entonces son mejores condiciones para las personas. Esto está, entiendo yo, en fase de evaluación por parte de Contraloría de las bases de licitación, y deberá el próximo año, no sé si a mediados de año, ya empezar a operar, o por lo menos estar la licitación en curso, ¿ya? Pero además de eso, se comprometió con el Congreso proyecto de ley para fortalecer la institucionalidad de FONASA, porque esto es una nueva modalidad dentro de la libre elección. Pero además hay que fortalecer y mejorar el FONASA, y el gobierno está trabajando en eso, como también pero sobre la siempre eso es la base que haya alguna institución financiera eventualmente que esté disponible para cubrir el riesgo que genera esta modalidad, digamos. Es que ahí hay dos cosas, porque el tema del reaseguro, que es lo que entiendo estás preguntando, tiene más bien que ver con el proyecto de ley que elimina las preexistencias en el mundo de ISAPRE. Sí. Entonces, en ese caso, cuando tú eliminas las preexistencias, el camino es cómo uno absorbe el riesgo, ¿ya? Y puede ser a través de un fondo de compensación, o en el caso de la propuesta del gobierno, a través de un reaseguro, que son empresas aseguradoras que aseguran entonces estos seguros primarios, digamos, o este seguro, en este caso, la ISAPRE. En el caso de FONASA, no tengo claridad que usan reaseguro, sino que fundamentalmente la licitación es una cartera que pone a disposición FONASA de la ISAPRE a quien oferte un menor precio por una cobertura convenida, ¿ya? Claro, pero lo que hace finalmente es jugarse a, o sea, no son hechos ciertos, digamos. No son hechos de ocurrencia cierta, por lo tanto siempre hay un riesgo. Sí. Siempre un riesgo. Y el tema de eso es la duración, porque eventualmente la primera licitación puede salir buena, perfecta, todo el mundo se cambió, ¿no?, etcétera. Algo ocurre, o similar puede ocurrir con la preexistencia, pero después darse cuenta que el negocio no era tan bueno, que las condiciones cambien, y ya cambiamos todo el sistema, digamos. Bueno, efectivamente eso es parte, digamos, de un modelo que se va a poner, digamos, a prueba durante todo este tiempo, y yo creo que es interesante observarlo, porque puede ser una alternativa, puede generar ya en un universo muy amplio de gente, el 80% y un poco más de chilenos están en FONASA, y por lo tanto se genera una instancia interesante para la mejor utilización del sistema privado, ojo, porque la modalidad de cobertura complementaria está apostando a eso, no al financiamiento de la atención en el sistema público, que ya se financia por otra vía. El sistema público compra prestaciones. Ahora, pero plazo no hay. Entiendo que está en la Contraloría. Sí, yo no conozco, eso lo maneja FONASA, entonces no sé los tiempos que está utilizando. Yo sé que el próximo año, mediados del próximo año, debería estar o ya en el proceso de licitación o ya operando el sistema, pero no quiero comprometer al FONASA con una fecha que no conozco. Ahora, ¿qué pasa? Perdón. Estamos casi. Estamos, pero todo el planteamiento que usted hace que es lógico, 80% de los chilenos y chilenas están en FONASA, o sea, hay una masa enorme, con esas masas se pueden hacer sistemas de seguro privado para, ¿no es cierto?, para compartir los riesgos. ¿Cuál es la gran diferencia que hay de esto, más allá de la dependencia, de que sea un sistema público o el privado? Porque a veces se sataniza mucho el que el sistema privado de salud, más allá que tenga un legítimo lucro, a mi juicio, lo haga a través de licitar seguros, reaseguros, o sea, entra también en el carril de lo que ofrece el mercado para poder compensar costos, riesgos. ¿Cuál es la diferencia de FONASA? Mira, cuando nosotros conversábamos respecto a posibles modelos, siempre planteamos, digamos, la posibilidad de explorar modelos que siguieran utilizando el sistema público y privado, con un ordenamiento distinto, con una eficiencia diferente, porque hoy día tú tienes un sistema privado de salud que es muy caro y que, aunque me puedan matar a algunos por lo que voy a decir, bastante ineficiente. ¿Desde qué perspectiva? Desde perspectiva del uso de los recursos. Hoy día la forma de pago que tiene el sistema privado hace que tú tengas mayor inducción a la demanda, que no haya control de costos. Entonces, todo eso que se va encareciendo de manera inflacionaria termina rebotando en el valor de los precios de los planes, y eso se traduce, digamos, en una salida importante de gente. Recordemos que durante 2 años por alza se han ido 500, 600 mil personas del sistema. Entonces, este modelo ya que existe, por ejemplo, en países como Australia, como Canadá o Corea del Sur, no de esta forma, porque debiera perfeccionarse para que ocurriera como allá, es un modelo interesante de trabajo del sector público y privado, donde el sector público ya cubre el primer piso, o sea, la seguridad social y las mejoras de cobertura
cobertura son cubiertas por los privados. Y esto permite poder trabajar de mejor manera en atenciones en el sistema privado con mayor contención de costo, con mayor eficiencia. Entonces, evitar el encarecimiento, etcétera. Entonces, no es satanizar el sistema privado, es entender... Yo sé. Es entender esta relación de una manera distinta como la conocemos hasta ahora. Perfecto. Víctor Torres, superintendente de salud, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Muchas gracias, superintendente, que esté muy bien. Matías, nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Solo una pequeña lucecita, me dicen que está un poco más cerca el acuerdo en pensiones, que el presidente ha intervenido privadamente en función de las palabras del lunes, corrigiendo un poco y hay acercamientos optimistas respecto del acuerdo en pensiones para la próxima semana. Nos vemos mañana, buenos días.